Hola amigos, muy buenas tardes con todos. Les saludan Chulen Anderson Adrián de la Facultad de Ciencias Informáticas de la Universidad Laica Ley Alfaro de Manaví, Cantón Manta. En este pequeño video tutorial les voy a explicar sobre lo que se refiere el DMX de Byte Buyer. Este pequeño tutorial está basado en la minería de datos, que lo contendrán los siguientes puntos. Puntos de aprendizaje, que es la crear la estructura de minería de datos, como le dije anteriormente, Byte Buyer, agregar modelos de minería de datos, procesar la estructura de minería de datos de Byte Buyer, examinar los modelos de minería de datos y ejecutar las consultas en predicción. Los requisitos que tenemos a continuación que tener instalado en nuestra máquina son Microsoft SQL Server, el Microsoft SQL Server 2005, que vendría siendo el Analysis Service con el que vamos a trabajar, puede ser el 2008, el 2014 o el SQL Server Analysis Service. Bueno, como primera lección tenemos que es crear la estructura de minería de datos de Byte Buyer. Para crear la estructura tenemos que tener en cuenta cuál es la estructura básica de la creación de la minería de datos. En este caso tenemos aquí lo que es la secuencia básica de la siguiente estructura. Bajamos y para crear una consulta directamente nos vamos a la base de datos SQL Server. Claro está que abrimos directamente lo que es el SQL Server con localhost, es decir, cerramos las conexiones, nos conectamos, Analysis Service, porque es el con el que vamos a trabajar, que le nombré algún requisito. Podemos trabajar con el nombre de nuestro servidor o el localhost. En este caso trabajaré con el nombre del servidor propio mío. Esperamos que cargue. Aquí tenemos la estructura básica del datamini, y para crear una pequeña consulta, lo que vamos a hacer es clic derecho en la base de la base de datos, vamos a crear una nueva consulta DMX, o también lo podremos ubicar aquí directamente con los iconos, consulta DMX de Analysis Service. Damos clic, se nos cargan los datos, damos clic en conectar, se nos cargan los datos con todos los clústeres que hemos creado, las funciones, y lo principal es para crear una consulta. Para modificar una consulta también hay que tener en cuenta la estructura básica de lo que es en sí la consulta directamente. La instrucción completa de la estructura de minería de datos debería quedar de la siguiente manera. Copiamos Control+C, pegamos la consulta, si deseamos nosotros la guardamos, archivo, guardar como, y le colocamos el nombre como DMX Query 1, claro está la extensión DMX, y si no, directamente solamente ejecutamos el código, como en este caso lo haré yo. Ejecutamos, nos dice que la ejecución de la consulta ha sido finalizada con éxito. Una vez hecho nuestro primer taller, nuestra primera lección, pasaremos a lo que es la segunda lección, que vendría siendo, aquí claro está, le dije que ejecutamos la consulta y nos tiene que dar la ejecución completa. La segunda lección es agregar módulos de minería de datos a la estructura de minería de datos de Byte Buyer, no tiene bicicleta. Como ya hemos creado la estructura de la minería de datos de Byte Buyer, donde nos permiten explotar los datos usando modelos y crear predicciones usando diferentes tipos de modelos, se van a usar también los datos basados en algoritmos de clústeres de Microsoft. Claro está, podemos buscar más información desde la página de Microsoft. Para predecir si es probablemente que un cliente potencial adquiera una bicicleta, creará un modelo de minería de datos basado en algoritmos de árboles de decisión de Microsoft. En este caso vamos a lo que es el código, que es instrucción alter mine estructure.
que vendría siendo para alterar la minería de datos de una estructura con extensión de MX. El código de instrucción se puede dividir en la siguiente parte, que es una identificación de la estructura de la minería de datos, asignación de un nombre del modelo de minería de datos, la definición de la columna clave, que vendría siendo esta, la definición de las columnas de entradas y predicción, vendrían siendo todos los campos que vamos a adquirir, y la identificación de los campos y los parámetros, que vendría siendo el algoritmo. Este vendría siendo el pequeño código básico y simple de lo que es el alter mining structure. Cada paso vamos cambiando en cada línea en la estructura directamente, y a continuación en la parte inferior nos encontramos ya directamente el código proporcionado. El código que deberá ser el resultante, que es este aquí. Copiamos, pegamos, aquí nos dice que debemos guardar. Si desean lo guardamos con dt-model.dmx o lo ejecutan. En este caso solamente lo voy a ejecutar. Ejecutamos, vemos el resultado, nos dice que tenemos un error, pero nos damos cuenta que aquí en Customer el código, en este caso de la página web, no está completo, no está correcto. Lo que hacemos es copiar la llave, agregar una llave, un corchete, y así se nos corregirá el respectivo error. Ejecutamos de nuevo el query, se ejecuta la consulta y nos muestra un resultado que la ejecución ha sido finalizada. Tenemos que darnos cuenta de esos pequeños detalles que en el código se encuentran con pequeños errores. Si queremos guardar el documento, lo guardamos directamente con el nombre que le dije. Para eso nos vamos a archivo, guardar como, y le colocamos el nombre que nosotros queramos. En este caso cancelamos. Con la lección número 3, lo que nos va a hacer es procesar la estructura de la minería de datos de ByteViewer. Una vez que ya se haya insertado a la vista en la base de datos, con la base de datos que estamos trabajando, que es de DaVinci Data Warehouse, se ha creado ya la estructura de la minería de datos, y en la lección 2 agregamos los modelos de la minería de datos. Lo que vamos a hacer ahora es entrenar la plantilla en una estructura. A continuación, este es el código genérico que tenemos que tener en cuenta para hacer la siguiente instrucción. Cada una de las pequeñas líneas se van a reemplazando por código directamente ya que es de la base de datos de DaVinci. Como podemos darnos cuenta, se va reemplazando, por ejemplo, esta pequeña línea de código se reemplaza por todo lo que es los campos, la base de datos, el nombre de la base de datos de DaVinci y los campos seleccionados que vamos a necesitar o a explorar. Entonces nos dice que la base de datos de DaVinci multidimensional 2012, vamos a ver la vista donde contiene los campos de origen para entrenar los modelos de la minería de datos. El código completo del siguiente proceso es el siguiente. Bueno, copiamos el código, lo pegamos, vemos directamente que el código, como le dije anteriormente, si deseamos nosotros lo guardamos, damos clic archivo, guardar como, o directamente ejecutamos. En este caso le voy a dar a ejecutar y directamente ejecutamos la sentencia y continuamos con la siguiente lección. Si deseamos, nosotros guardamos la sentencia con dmx query.dmx y pasamos a la siguiente lección. La siguiente lección 4 nos dice que tenemos que examinar los modelos de minería de datos de ByteViewer. Una vez que hayamos creado, modificado, agregado y procesado
vamos a devolver una mayoría de datos. Para eso exploramos el código, nos vamos a crear una nueva consulta, seleccionamos el código, por ejemplo el de aquí, seleccionamos para devolver. Aquí lo que vamos a hacer es devolver casos utilizados para entrenar los datos de la minería de datos. Lo que hacemos es copiamos, pegamos, ejecutamos, seleccionamos y ejecutamos, y la consulta se ha ejecutado. Directamente también lo que vamos a hacer en la columna discreta, si deseamos también que los datos sean discretos, vamos a hacer este pequeño código. Claro está, si queremos guardarlo lo guardamos, o directamente solamente ejecutamos. Directamente ejecutamos, la consulta se ejecuta y nos damos cuenta que en la estructura de la minería de datos tenemos ya creado lo que es en la base de datos BASIC, Data Mining, y en la estructura respectiva. Seguimos con la siguiente elección, y directamente lo que vamos a hacer es la predicción de lo que es la minería de datos directamente en sí. Lo que vamos a hacer es hacer una consulta por lote. Podemos vernos aquí en una nueva consulta y directamente vamos a ver el código que se nos presenta en el siguiente ejemplo. Seleccionamos todo y en este caso se ordenará de forma descendente. Ejecutamos todo, ejecutamos la consulta, o damos clic en F5 y la consulta se ejecuta directamente, el código se ejecuta directamente. Bueno, aquí si deseamos lo guardamos con un nombre de MX Query 1 o otro nombre, porque se nos irá reemplazando, y como nos dice aquí, ejecutamos. Esto ha sido todo de lo que viene siendo primer tutorial de lo que es el DMX de Vue. Muchas gracias.